Hola. Vamos a abordar hoy la estructura de nuestro planeta y las fuerzas que constantemente lo están moldeando. Comenzaremos con la estructura y dinámica de la geósfera. Primero, debemos entender que la Tierra es un planeta dinámico, no estático. Posee una estructura interna compleja que está en continua transformación. Comprender esta estructura y las fuerzas asociadas es esencial para descifrar los procesos geológicos que dan forma a nuestro entorno, desde las montañas más altas hasta las fosas oceánicas más profundas. Nos centraremos en la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra. Exploraremos su composición, sus capas internas y las fuerzas, tanto internas como superficiales, que generan la diversidad de relieves y, a veces, fenómenos naturales impactantes. Pasemos al concepto de geósfera. Sencillamente, la geósfera es la Tierra sólida propiamente dicha. Incluye las rocas, los minerales y las distintas capas que forman la estructura interna del planeta, desde la superficie que pisamos hasta el mismo centro. Ahora, veamos las capas principales de la geósfera. La estructura interna se organiza en capas concéntricas, diferenciadas por su composición y estado físico. Son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa. Se divide en dos tipos. La corteza continental. Forma los continentes. Está compuesta principalmente por silicatos de aluminio, sodio y potasio, rocas llamadas félsicas o siálicas. Es menos densa que la oceánica y tiene mayor grosor, pudiendo alcanzar hasta 70 kilómetros bajo grandes cordilleras. La corteza oceánica. Constituye el fondo de los océanos. Su composición fundamental es de silicatos de magnesio, rocas máficas o simáticas. Es más densa y más delgada que la corteza continental. Debajo de la corteza encontramos el manto, una capa mucho más gruesa. Se subdivide en manto superior y manto inferior. Dentro del manto superior hay una zona de especial importancia llamada astenosfera. Se considera una esfera débil, una capa con un comportamiento plástico o parcialmente fundido. Esta plasticidad es crucial porque permite el movimiento de las placas litosféricas que se encuentran sobre ella. En el centro de la Tierra está el núcleo, que también se divide en dos partes. El núcleo externo. Se encuentra en estado líquido y está compuesto principalmente por hierro y níquel. El núcleo interno. A pesar de las altísimas temperaturas, estimadas en unos 6000 grados Celsius, se comporta como un sólido. Esto se debe a las enormes presiones a esa profundidad, que impiden que el material, también hierro y níquel principalmente, pase al estado líquido. Es importante notar que, en general, la temperatura aumenta con la profundidad dentro de la geósfera. Finalmente, dentro de esta estructura, existen las discontinuidades. Son zonas de transición o límites entre las diferentes capas y subcapas. En estas zonas, cambian bruscamente propiedades como la composición, densidad o temperatura, lo que afecta la velocidad de las ondas sísmicas. Las principales discontinuidades son: la discontinuidad de Mohorovičić, Moho, que marca el límite entre la corteza y el manto superior. La discontinuidad de Gutenberg, que separa el manto inferior del núcleo externo. También existen discontinuidades dentro de las capas principales. La discontinuidad de Conrad, ubicada dentro de la corteza, aunque su existencia no es universalmente aceptada. La discontinuidad de Repeti, dentro del manto. La discontinuidad de Beichert, también localizada dentro del manto. Y la discontinuidad de Lehmann, que marca la transición entre el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. Ahora pasamos a la dinámica interna de la Tierra, también conocida como geodinámica interna. Esta área se enfoca en los procesos originados en el interior terrestre que causan transformaciones en la superficie. El diastrofismo y el vulcanismo son sus manifestaciones más evidentes. Primero, consideremos los factores de la transformación del relieve. El relieve terrestre, tanto continental como submarino, es el resultado de una interacción continua entre dos conjuntos de fuerzas. Las fuerzas internas, endógenas, se originan por la energía interna de la Tierra, su calor. Son las responsables de crear las grandes estructuras del relieve. Los principales procesos endógenos son: el diastrofismo, conjunto de movimientos, verticales y horizontales, que deforman y dislocan la corteza terrestre. El vulcanismo, procesos relacionados con el ascenso y la efusión, salida, de magma desde el interior. Las fuerzas externas, exogas, actúan sobre la superficie terrestre, modelando y desgastando el relieve creado por las fuerzas internas. Su energía proviene principalmente del Sol y de la acción de la gravedad. Los procesos exógenos fundamentales son: la erosión, que implica el desgaste, transporte y deposición de materiales por agentes como el agua, el viento, el hielo y la gravedad. La meteorización, que es la descomposición y desintegración de las rocas in situ, es decir, en el mismo lugar, sin transporte significativo. Profundicemos ahora en el primer diastrofismo. Se refiere a todos los movimientos y deformaciones que afectan a la corteza terrestre a gran escala. Se divide en dos tipos principales. Movimientos epirogénicos. Son movimientos predominantemente verticales, ascensos y descensos, de grandes bloques continentales. Son muy lentos y sostenidos, a menudo imperceptibles a escala humana. No suelen producir grandes plegamientos ni fracturas. Ocurren típicamente en los bordes continentales, como las zonas costeras. La teoría de la isostasia explica estos movimientos. Postula que la corteza terrestre flota sobre la astenosfera, más densa y plástica, buscando un equilibrio gravitacional. Bloques menos densos o más gruesos tienden a elevarse, mientras que los más densos o delgados tienden a hundirse. El ajuste isostático ocurre, por ejemplo, cuando una cordillera se erosiona. Pierde peso y tiende a ascender lentamente. Al contrario, donde se acumulan sedimentos, deltas, el aumento de peso provoca un hundimiento gradual.
Estos ajustes son responsables de la formación de relieves como los tablazos, antiguas terrazas marinas elevadas, y los escudos o cratones, vastas regiones continentales antiguas y estables que han permanecido emergidas. Movimientos orogénicos. Están asociados a la formación de montañas, orogénesis. Son generalmente más rápidos y violentos que los epirogénicos. Involucran principalmente fuerzas horizontales, compresión o tensión, que actúan sobre la corteza. Provocan el plegamiento, la fracturación, fallamiento, y la elevación de grandes masas rocosas, dando lugar a cordilleras, valles, fosas marinas, etc. Una idea pionera fue la teoría de la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en 1915. Sugirió que los continentes no siempre estuvieron donde están hoy. Postuló que existió un supercontinente único, Pangea, que se fracturó, y los fragmentos continentales resultantes derivaron lentamente hasta sus posiciones actuales. Las evidencias de Wegener incluían el notable ajuste de los bordes continentales, como encajan Sudamérica y África, la continuidad geológica, similitud de rocas y estructuras a ambos lados de océanos, y evidencias paleontológicas, fósiles de organismos terrestres idénticos en continentes hoy separados. Posteriormente, se desarrolló la teoría de la tectónica de placas, que proporciona el mecanismo para la deriva y explica la mayoría de los fenómenos geológicos a gran escala. Sostiene que la capa externa y rígida de la Tierra, la litósfera, corteza y parte superior rígida del manto, está fragmentada en varias placas tectónicas. Estas placas se mueven lentamente sobre la astenosfera, más dúctil. El motor principal son las corrientes de convección en el manto, generadas por el calor interno. Las zonas donde las placas interactúan se llaman límites de placas tectónicas, y son regiones de intensa actividad geológica, sismos, volcanes, formación de montañas. Hay tres tipos principales. Límite convergente. Ocurre cuando dos placas se mueven una hacia la otra y colisionan. Puede ocurrir subducción. Si una placa oceánica choca con una continental, o una oceánica más vieja y densa, la placa oceánica, más densa, se hunde bajo la otra. Esto genera fosas marinas, arcos de islas volcánicas, si es océano-océano, cordilleras volcánicas continentales, como los Andes, si es océano-continente, intensa actividad sísmica y volcánica. Puede ocurrir abducción. Si dos placas continentales chocan, ninguna subduce completamente debido a su baja densidad. En lugar de eso, se pliegan, fracturan y apilan, formando grandes cadenas montañosas intracontinentales, como el Himalaya. Límite divergente. Se produce cuando dos placas se separan. El espacio creado permite el ascenso de magma desde el manto, que se solidifica y forma nueva litósfera oceánica. El principal relieve asociado son las dorsales oceánicas. Si ocurre en un continente, puede formar valles de rift. También presentan actividad sísmica y volcánica. Límite transformante. Ocurre cuando dos placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra, a lo largo de una gran fractura llamada falla transformante. Aquí la litósfera no se crea ni se destruye. El movimiento de deslizamiento genera intensa fricción, provocando frecuentes movimientos sísmicos. 2. Vulcanismo. Engloba todos los fenómenos relacionados con el movimiento del magma, roca fundida con gases, desde el interior hacia zonas más superficiales o hasta la superficie exterior. Se diferencia entre magmatismo extrusivo, vulcanismo propiamente dicho. Ocurre cuando el magma consigue salir a la superficie terrestre. El material eyectado se denomina lava, magma sin gases. Este proceso da lugar a la formación de volcanes, edificios cónicos o estructuras construidas por la acumulación de lava y otros materiales volcánicos, piroclastos. Conos volcánicos y coladas de lava. Formas de relieve típicas asociadas a las erupciones. Magmatismo intrusivo, plutonismo. Sucede cuando el magma no alcanza la superficie y se enfría y solidifica lentamente en el interior de la corteza. Forma cuerpos de roca ígnea intrusiva o plutónica con diversas formas y tamaños. Lacolitos. Intrusiones con forma de lenteja o champiñón. Batolitos. Grandes masas de roca ígnea de forma irregular, a menudo el núcleo de cordilleras. Diques. Intrusiones tabulares que cortan discordantemente las rocas encajantes. Sills, o filones manto. Intrusiones tabulares paralelas a la estratificación de las rocas encajantes. Estas rocas intrusivas pueden quedar expuestas posteriormente si la erosión elimina las rocas que las cubrían. Finalmente, abordaremos los desastres de origen sísmicos y su IMP. La dinámica interna de la Tierra, especialmente la actividad en los límites de placas, es la causa principal de los sismos, y a menudo, de los tsunamis. Estos fenómenos naturales pueden convertirse en desastres con consecuencias severas. Empecemos con 1. Sismos o seísmos, terrenos. Concepto. Un sismo es una vibración de la superficie terrestre producida por una liberación súbita de energía acumulada en el interior. Generalmente ocurre por la ruptura y desplazamiento de rocas a lo largo de una falla geológica, asociada a placas tectónicas, o en menor medida, por actividad volcánica. El hipocentro, o foco, es el punto exacto en el interior donde se origina la liberación de energía, la ruptura. El epicentro es el punto en la superficie terrestre situado directamente sobre el hipocentro. Generalmente es donde los efectos son más intensos. Tipos de ondas sísmicas. La energía liberada se propaga en forma de ondas sísmicas. Hay dos grupos principales. Ondas primarias, ondas P. Son las más rápidas, llegan primero a la superficie. Se propagan a través del interior de la Tierra. Ondas secundarias, ondas S. Llegan después de las P, son más lentas. También se propagan por el interior. Ondas superficiales. Se generan cuando las ondas P y S alcanzan la superficie y se propagan a lo largo de ella.
Son más lentas que las ondas internas, pero son las principales responsables de los daños causados por los terremotos en las construcciones y el terreno. Escalas sísmicas. Se usan diferentes escalas para medir y comparar terremotos. La magnitud local, escala de Richter, ML, mide la magnitud del sismo, es decir, la cantidad de energía liberada en el hipocentro. Se basa en la amplitud máxima de las ondas registradas por un sismógrafo. Es una escala logarítmica. La magnitud de momento, MW, se considera una medida de magnitud más precisa, especialmente para terremotos grandes. Se basa en el momento sísmico, que considera la energía total liberada, el área de la falla que se rompió y la cantidad de desplazamiento. Es la escala de magnitud más utilizada actualmente por los sismólogos. La escala de Mercalli modificada, MMI, mide la intensidad del sismo, es decir, los efectos y daños causados en un lugar específico, en la superficie. Se basa en la observación de los efectos sobre personas, edificaciones, objetos y terreno. Se expresa en números romanos, generalmente de 1 a 12. Es una escala subjetiva. Pasemos al segundo. Tsunami. Concepto. Un tsunami, a veces llamado maremoto, aunque es menos preciso, es una serie de olas marinas de gran longitud de onda y periodo, que se propagan a gran velocidad. Son generados por una perturbación súbita y a gran escala del fondo marino o de la masa de agua. La causa más común es un terremoto submarino, especialmente en zonas de subducción, pero también pueden ser originados por erupciones volcánicas submarinas, grandes deslizamientos de tierra, submarinos o costeros, o el impacto de meteoritos. Formación de un tsunami. Generación. Un desplazamiento vertical repentino del fondo marino empuja o hunde una gran columna de agua sobre él. Propagación. Las ondas se propagan en todas direcciones. En aguas profundas, viajan a velocidades muy altas pero con poca altura pasando desapercibidas para barcos. Amplificación. Al acercarse a la costa y entrar en aguas menos profundas, la velocidad disminuye por fricción, pero la energía se conserva, provocando un aumento espectacular de la altura de la ola. Inundación. La ola resultante, o serie de olas, puede alcanzar alturas de decenas de metros al llegar a la costa, penetrando tierra adentro como una marea muy rápida y poderosa o una pared de agua, causando una inundación devastadora. Un fenómeno previo puede ser un retroceso inusual del mar. Finalmente, veamos los principales desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico. Los terremotos y tsunamis de gran magnitud son de los desastres naturales más destructivos. Su impacto puede ser catastrófico. Pérdida de vidas humanas. La consecuencia más trágica, por colapso de edificios, deslizamientos inducidos o la fuerza del tsunami. Destrucción de infraestructuras. Edificios, viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, redes de comunicación, agua potable, energía eléctrica pueden quedar destruidos o gravemente dañados, paralizando la vida normal y dificultando el rescate. Impacto económico. Costos de reconstrucción enormes, pérdida de empleos, interrupción de la actividad económica, agricultura, pesca, turismo, industria, necesidad de ayuda humanitaria. Impacto social y psicológico. Desplazamiento de poblaciones, pérdida de hogares, trauma psicológico en supervivientes, desestructuración del tejido social. La magnitud del desastre dependerá de factores como la magnitud e intensidad del evento, la profundidad del foco, la distancia a centros poblados, la vulnerabilidad de las construcciones, la densidad de población, la hora del día, y la existencia o no de sistemas de alerta temprana y planes de preparación. Eso cubre los puntos principales sobre la estructura, dinámica interna y los desastres sísmicos relacionados con nuestro planeta.